Ok, pues bueno, ya estamos aquí, estamos grabando, eh, con especial enojo contra aquellos que no se levantaron temprano. Sí, 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 no te rías, Laura, es así. No, no es cierto. Pero bueno, esta va a ser la siguiente clase. Seguimos avanzando un poquito en lo que son estas bases de programación, de que iniciamos desde cero. Y justamente antes de comenzar con nuevos temas, yo lo que habíamos visto la clase pasada tenía que ver ya con bastantes herramientas que les permitían a ustedes realizar ciertas evaluaciones o ciertos trabajos ya de un nivel respetable en lo que tiene que ver con secuencias lógicas, con control de flujo, con, bueno, todas las clases que ya habíamos mencionado. Ya habíamos visto los tipos de clase con los cuales estaremos trabajando y cómo operar con ellos. Y lo más importante es que a partir de que habíamos entrado a, ¿cómo se llama? A control de flujo y también a las funciones, si no mal recuerdo, que habíamos llegado a la definición de funciones. Con todo esto ya teníamos un set de herramientas muy, si quieren, básico todavía en un sentido, pero mucho más avanzado no vamos a llegar, pero ya tenemos un set de herramientas bastante poderoso para poder hacer ciertas cosas. Y para que empezaran a ejercitar esto o el conocimiento que estábamos impartiendo, los temas que estábamos viendo, se les dejaron unas tareas, ajá, básicamente en la cual había unos problemas relativamente sencillos, bastante simples, pero que justamente la idea de estos problemas simples era que con las herramientas que habíamos visto, con las opciones que teníamos hasta el momento, vieran cómo resolverlos de alguna manera. Ahorita no tiene que ser ni la manera más eficiente ni la mejor manera, simplemente era resolver estas problemáticas, que habíamos dejado dos problemáticas, y ahorita vamos a ver que en principio yo espero que hayan podido con la tarea. Y entonces viene la pregunta incómoda: ¿pudieron con la tarea? Sí, Ok, más o menos. ok, muy bien, entonces ambas dicen que sí, lo cual es bastante ganador. Así que, dudas, preguntas. Bueno, Ana ya dijo más o menos, con lo cual ya me había comentado un poquito que tenía algunas dudas todavía de algunas cosas no habían quedado perfectas, ¿no? Entonces, este es el momento en el cual, por ejemplo, podemos comenzar con Ana, que dice que tiene un problema y podemos ver cuál es su problema, ¿no? Primero vamos a ver. Muéstranos, nos puedes compartir pantalla, nos puedes mostrar Sí, uno, cualquiera de los dos que quieras o en el que tengas un problema, cómo funciona, para ver si funciona, si hace lo que pedimos, y después de eso nos explicas cuál fue el procedimiento o cuál fue lo que hiciste para resolverlo, ¿no? ok. Primero voy a empezar con el de números primos. Ok, perfecto. Yo lo que hice fue definir una función que se llame primos, que esta está en función de un número. Ujú. Después a ese número le sumé uno con la idea de crear una lista, y como la lista va de 1 a n-1, por eso le sumé el 1 para que fuera hasta el número, pues no al... O sea, si el número, por ejemplo, era 8, la lista fuera hasta 8, no hasta 7. Ok, perfecto. La creación de la lista fue, yo creo que ahí hice un paso de más, porque fue con el fin de introducir un for. Ok. Para ahí, que está en mi lista, hice y igual a un número, el número dividido entre el número de la lista, entre cada entero hasta el número, ¿no? Que quería yo evaluar si es primo o no. Esto para aplicar como la condición de que un primo solamente puede tener dos divisores, el mismo y uno, ¿no? Ujú. Entonces después puse un contador, z igual a 1, para después poner un if, que si aquí
si el resultado de la división era un entero, entonces se le iba a sumar 1 a mi condicional, a mi contador. Perfecto. Después agregué otro if, ahí aplicando la condición de que solo tiene que tener más de 2 divisores para ser no primo. Y entonces si z era mayor que 2, entonces me iba a imprimir que el número no es primo, y de lo contrario me iba a imprimir que el número es primo. Ok, entonces ya tenemos esto y nos está imprimiendo. Esto es lo que tienes ahí abajo, ¿no? No, es que eso aquí a la hora de correrlo, por ejemplo, me imprime que es primo, pero no es primo. Aquí el problema lo pasé acá sin que estuviera como definición para que me corriera. Y lo que pasa es que a la hora de hacer la división me lo pone como real, o sea, con punto cero, y así ya no lo identifica como entero. Entonces mi contador nunca sube. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues bueno, tienes una función a la cual, ¿qué es lo que hace int? Lo que hace int es que transforma tu número en entero. Ajá. Si tú lo que quieres preguntar es si es entero, tienes que usar otra función, ¿no? O sea, si lo que quieres ver es eso, por ejemplo, creo que es isInter. Estoy aquí googleando. Entonces, ok, es por medio isInstance, perdón. Déjate te lo muestro. Vamos a zoom. Voy a tomar voy a poner la pantalla. Ok, yo aquí tengo lo que vamos a utilizar para esto es un método diferente que no sé, o bueno, entiendo qué es lo que quieres, pero no sé si vaya a funcionar como tú quieres. La función que vamos a usar es isInstance. IsInstance lo que va a devolver es un booleano, ya sea falso o verdadero, con dos entradas. Primero, el objeto. ¿Qué es lo que quieres probar? Por ejemplo, vamos a crear aquí una cosa que se llame A, que va a ser igual a 3, y B, que es igual a 4.12, ¿no? Como ustedes ya saben, esto de acá es un entero. Ahí. Estoy gritando. Y esto de acá es un float. Esto es lo que habíamos visto. Entonces, isInstance puede preguntarle A es una instancia y luego le tenemos que dar qué clase queremos probar. Por ejemplo, int. Entonces, vamos a ver. Duplico esto. Le pongo print. Estoy apretando. Duplico. Y vamos a ver qué es lo que queremos, ¿no? Entonces lo corremos y me dice verdadero y falso. Entonces, esto podría ser, pero aquí hay un problemita. ¿Qué es lo que pasa si yo pongo 3.0? Si yo lo corro, me dice que ambos son falsos. ¿Ok? Entonces, por ahí, esta es la manera de preguntarse si algo es un entero o no. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo pongo int, que es como lo que tenías en tu código, int db, lo convierte en entero. Entonces, int db siempre va a transformar lo que sea a un entero.
entonces siempre va a entrar ahí. Te voy a regresar el control de tu, o para que nos puedas tú compartir la pantalla para que veamos qué es lo que está haciendo tu programa. Pero creo que ahí me está haciendo algo al revés, profe. Porque mi contador nunca avanza. Ok, perfecto. Porque aquí, Bueno, aquí ya lo tenía cambiaste. Instant Y, pero falta decirle de qué. ¿Qué quieres que sea? Int, ¿no? Por ejemplo, ahí nunca va a entrar esa if. Nunca, porque todos, la división entre cualquier número, siempre te regresa un float. Ok. Solo me arrojaba el 1, creo. O sea, yo le doy aquí que me imprima los resultados. Ahí va a tronar, ahí te va a decir que no puede. Ah, sí. ¿Qué hice? Sí, déjalo si quieres así. Uh-huh. Ahora. O sea, y como todos, ninguno me da entero, entonces mi contador no... Sí, tu contador nunca entra, porque ninguno de estos es entero. Y, por definición, en tu línea 5, Y es un float. Ajá. No hay forma. Ahora, si lo que queremos ver es si tiene decimales o no tiene decimales, es otra cosa, ¿no? Y para eso, podemos arreglárnoslas de otra manera, pero yo creo que hay una cosa un poquito más fácil. Hay una operación que la habíamos visto, tal vez no la vimos directamente, que es el módulo. ¿Te acuerdas qué es el módulo, Ana? No. Voy a nuevamente obtener el control de la pantalla. Entonces, hay una función, o bueno, una operación que se llama el módulo. Y el módulo, básicamente, lo que hace es justamente lo que tú en un sentido estás intentando evaluar. La gran pregunta es, cuando yo hago una división, ¿esta división es entera o no es entera? Y el módulo, básicamente, es una manera de obtener cuál es el sobrante de una división. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a imprimir, ahorita todo esto ya. Por ejemplo, 50 módulo 2. Módulo se utiliza con el de porcentaje. Nos dice 0. Nos está diciendo que cuánto es el sobrante en enteros, obviamente, de dividir 50 entre 2. Entonces, como 50 es divisible entre 2, me dice que el sobrante es 0. Puedo dividir 50 entre 2 sin problemas. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo esto mismo le pongo 51? Me dice... Ay, Dios mío, no sé por qué hizo eso. Ahí está. Me dice, cosa más, que ahora el sobrante es 1. ¿Qué es lo que hace el módulo? Básicamente, aquí yo voy a tener un número, el primero. Entonces es el número a dividir. Entonces, vamos a ponerlo así. O sea, como que arroja el residuo. Entre número divisor. Y lo que te arroja como resultado es el residuo entero. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 13 módulo 6, debería de arrojarnos un 1, ¿no? Aquí está. Es un 1. ¿Qué es lo que hizo?
vio cuántas veces, bueno, agarró el número 6 y vio que en 13 cabe 2 veces un número 6 y luego sobra un 1, ¿no? Y es lo que hizo. Por ejemplo, ¿qué otro número? 12, bueno, 12 está en 0, vamos a cambiarlo, 3, 20, por ejemplo. 20 módulo 3 debería de darnos un residuo de 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y aquí está el módulo. Entonces, si lo que yo quiero ver es si esto es divisible entre 3, si yo quiero ver si un número es divisible entre este de acá, ¿qué debería de darle como resultado? No debería de haber ningún tipo de residuo, ¿no? Entonces, una de las pruebas que podemos hacer para saber si un número es divisible entre otro, por ejemplo, vamos a hacer un número igual a 450, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Ponemos if 450 módulo 2, por ejemplo, es idénticamente 0, esto significa el número 0 es par, ¿no? Else, int, el número es impar. Entonces lo corro. El número 450 es par. Pero ¿qué pasa si pongo 4501? El número... Ay, Dios mío, dice que es impar. Esto debe ser impar, ¿no? Ah, perdón. Con razón. Número, ¿no? No estaba funcionando el condicional. Ahí está, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo ver si un número es divisible entre otro. Por ejemplo, vamos a ver si es divisible entre 3. Bueno, ahorita ya no sirven los de estos, pero me dice que fue impar, o sea que no es divisible. El número 9 es divisible entre el otro número. Entonces, número divisor 3, por ejemplo. Número divisor es divisible. El número no es divisible entre esta, ¿no? Entonces podemos ver esto, si es divisible entre 3. El número 4501 no es divisible entre 3. ¿Cuál seguiría? El 5, ¿no? Vamos a ver. Ahí. Baboso. Entre divisores. Esta, ¿no? Entonces 3, 5. No es divisible entre 5. Entre 7. No. Entre 11. No. Y así nos podemos ir, ¿no? Para arriba. Para ver si es divisible. Entonces, una forma de hacer lo que tú quieres en esto de los primos podría ser por medio de la comprobación de si hay algún número hasta llegar a él en el cual el módulo sea idénticamente 0, ¿no? Ahora, si lo que queremos es hacer que a fuerzas funcione como tú lo querías,
Déjame pensarle cómo le hacemos, ¿no? ¿Y qué primo sigue? 17, ¿no? No es divisible entre 17. Pues a lo mejor es 4501 es primo, a lo mejor. No lo sé. No, sí es divisible entre 7, apareció que sí. ¿Entre 7 sí? Oh, sí, es divisible entre 7. Entonces, ese no es primo, ¿no? Ya lo descubrimos que no es. Ahora, ¿por qué me voy saltando varios números? Porque obviamente para descubrir un primo, pues lo dividimos entre los otros primos, ¿no? Porque los otros son conjugaciones de los otros, ¿no? Pero bueno, entonces, si queremos hacer que funcione a través de la división, que no haya ninguna cifra después del punto decimal, lo que podemos hacer es que tenemos A igual a 5. Vamos a ver, cualquiera de números, ¿no? B igual a 3. Lo que queremos ver es la división, que es 5 entre 3, ahí, A entre B. Y lo que podríamos hacer es preguntarnos lo que sigue. A div lo vamos a cambiar, le vamos a decir que va a ser un string. Y luego le voy a decir que me lo divida. ¿Por qué lo cambié a un string? Porque yo lo que quiero hacer es dividirlo entre antes y después del punto decimal, ¿no? Entonces, miren, para que vean, ahí está div. Esto ya lo podemos quitar. Ahí está, me dice que es 1.6, lo que sea, ¿no? Y ahora lo que yo voy a hacer, que es una de las cosas que quería ver hoy, para trabajar a veces más fluido con un string, podemos utilizar algunas funciones. Por ejemplo, le vamos a decir que me dé una lista de div por medio de div.split. Split va a dividir una cadena de caracteres a partir de uno en particular. ¿Qué uno en particular? Yo quiero que me lo dividas a partir de un punto. De manera que ldiv, vamos a verlo, int ldiv, lo corro, y entonces ya me hizo esto, ¿no? Tengo estas dos partes. Entonces, lo que ya puedo hacer es una prueba lógica, ¿no? If ldiv 1, lo que está después del punto decimal, es diferente de 0. Ahora, no sé si como string a fuerzas lo pongo así, pero vamos a ponerlo así. Si esto es diferente de 0, aquí no sé por qué apareció. Ya sé por qué apareció. Si esto es diferente de 0, print la división no es entera. Else, que es 0, print la división es entera. Vamos a ver si funciona. ¿Qué número? Bueno, el 3 y el 5 me debe de decir que no es entera, ¿no? Ahí está. La división no es entera. Tengo otras cosas. Déjenme ver cuáles son las otras cosas que no he borrado. ¿Están? Es que estos son los que no deberíamos de ver, ¿no? Ok, 3 y 5 me dice que la división no es entera. Pero vamos a ver qué pasa si ponemos 6 y 3, que aquí debería de ser entera, ¿no? La división es entera. Entonces, Ana
lo único que podrías hacer es hacer este pequeño truquito y fijarte si del lado derecho del punto decimal ya tienes un 0. Si Python ya te entrega un 0, ya te puedes olvidar. Entonces, a ver, te voy a regresar para que nos compartas y hagamos la modificación, porque esta es la modificación más directa a tu código, ¿no? A la que ya tenías. Sí. Bueno, creo que hice la otra modificación. Ah, bueno, también. Usar el porcentaje. ¿Y ya funciona? No. Ah, bueno, pues es que entonces vamos a ver. Es que me imprime, no sé por qué no avanza mi a ver, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Ok, tú tienes una lista, ya hiciste la lista de todos los enteros desde el 1 hasta el número que quieres, ¿no? Y entonces lo que tú te preguntas es, bueno, generas un Y. Y ese Y es número, módulo, el contador, ¿no? Y el contador va 1, 2, 3, bla, bla, bla. Después te preguntas, si Y es idénticamente 0, ¿qué quiere decir que es idénticamente 0? Quiere decir que encontró entre alguno de esos, alguno que cumple la condición. Lo que vas a hacer es que entra eso y Z es igual a Z más 1, ¿no? Añadimos un número al contador, ¿no? Y después se pregunta un if. Si Z es mayor a 2, el número no es primo, pero si es menor a 2, menor o igual a 2, ahí dice, el número es primo, ¿no? Entonces, tienes el número 6. Entonces, inicia y Y es 6 módulo 1. 6 módulo 1 debería de darte 0, ¿no? Sí. Entonces, Z ya es 2, ¿no? Entonces, Z entra, Z se convierte en 2. Y entonces tenemos uno de los trucos. Mira, fíjate, te voy a enseñar algo que nos va a servir ahorita para lo que tú quieres hacer. Esto no es necesariamente de Python. Pero creo que Z debería de empezar en 0, ¿verdad? Ahorita lo vemos. Pero mira, te voy a enseñar un truco. Acá de este lado tienes una flechita también de correr, pero que tiene un bichito que se llama debug. Ajá. Y lo que tú puedes hacer, mira, cuando pones el mouse sobre estos lados, aparecen estos puntitos rojos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un puntito rojo, o sea, le doy clic ahí, aquí puso esto, que esto se le llaman breakpoints. Que básicamente lo que va a hacer es correr el programa y se va a detener donde tú le dijiste que se detuviera. Para ver qué es lo que está pasando dentro del programa. Lo corro, aquí te va a decir, y le digo que cuál quiero, si es básicamente un Python. Ahí está. Está iniciando y ya llegó a donde yo le dije. Entonces, en esto ya me está dando toda la información de lo que está pasando. Me dice que hay variables locales, que una se llama A, que es igual a 6, B es igual a 3, y división en este punto, o sea, el código corrió y ya hizo la 69, la 70, la 72, la 74. Me dice que existen tres cosas. A igual a 6, B igual a 3 y división igual a 2.0, porque ya es un string. Todavía no ha creado esta, todavía no existe el edit. No hay más. Y bueno, hay otras cosas que están no te preocupes. Entonces, lo que podemos hacer en tu caso, y bueno, aquí ya le puedes decir que avance un paso, por ejemplo, y avanzó a la siguiente línea y ya creó de este lado el edit. Ya ejecutó la línea 78 y ya está llegando a la línea 82. Le decimos que vaya un paso. No se cumplió la condición, entonces se saltó a la línea 85. Todavía no la ejecuta. Le dimos avanza otro paso y la ejecutó. Y se acabó mi programa. Entonces los breakpoints
te permiten hacer debug de tu programa. Entonces te regreso el share para que nos puedas mostrar y veamos qué es lo que está pasando con tu programa. Ok. Mira, por ejemplo, pon un breakpoint donde quieras que se detenga automáticamente. Yo creo que... Ok, la primera vez que llegue ahí, a la 9. Entonces ahí está, ya lo está ejecutando. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí está, I es igual a 1, número igual a 6, W es igual a 7, X, que es tu lista que tú creaste de 1 hasta 6, Y es 0, ajá. Y Z es igual a 2, que era lo que yo te decía. Ya Z es igual a 2. Entonces, como Z es igual a 2, no va a entrar, ya llegó ese if, pero no va a entrar al número no es primo. Se va a ir a el número es primo, porque todavía no es mayor que 2. Ajá. Acuérdate que cuando pones Z mayor que 2, es mayor estricto. No le dijiste mayor igual. Si quieres que sea mayor igual, ponle un igual. También. No, pero sí quiero que sea mayor, ¿no? Sí, porque un primo podría tener 2, ¿no? Ok. Ajá, y aquí mi contador tendría que empezar en 0. Porque sería 1 cuando es divisible entre 1. Okay. Y el 2 sería cuando sea divisible entre sí mismo. Ok, entonces a ver, ponle, arriba están los controles de avanzar y eso, y hay un cuadrito de stop, el rojo, para que lo vuelvas a correr porque modificaste el programa. Ahí está. Entonces Z ahí va siendo 1. No va a entrar a el número no es primo. Ajá, va a entrar a el número es primo, ¿no? Porque la otra condición se cumple. Entonces dale el del pasito avanzar, creo que es F10, bueno, no sé cuál es. Sí. F10, sí, F10, con F10. Entonces entró a la condición del else. Ajá. Y va a imprimir el número es primo. Dale otra vez. Y ya se regresó. Va a empezar de nuevo el ciclo. ¿Puedes avanzar? Ahí está. Entonces, Z sigue siendo 0. Porque... Pero era 1. Le volviste a decir... mira, en la línea 6 tú defines que Z es 0. Ajá. Entonces okay. No importa cuántas veces pases por ahí o cuántos unos le sumas. Cada vez que pasa por la línea 6, escribe que Z es 0. ¿Sí te das cuenta? Sí. Entonces Z tendría que estar fuera del ciclo, en la definición de Z. Ok. Entonces, acá. Está. Z es un 1, avanza lo que sigue, entra el no es primo, el número es primo, perdón, entra, ahí está, Z, ya Z es igual a 2, te sigue diciendo que el número es primo, sigue avanzando, Z ya es igual a 3 y te da que el número no es primo. Ok. Ahora, en cada vez que entra a tu primer if, obviamente va a imprimir. Tú lo que quieres es que eso sea el final, ¿no? De que termine el ciclo. Entonces esto lo recorro para... Ajá, ese if de impresión, sácalo del ciclo. Por ejemplo. Exactamente. Tráete también esos. Y entonces ya solamente lo va a hacer una vez, ¿no? ¿Lo corro completo o igual por Sí, córrelo completo. Ya quita el breakpoint, si quieres. Ahí está. Córrelo completo. Ah, ok. Y listo, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras en la cual
avanzas, ¿ok? Entonces, a ver, Ok. ¿dudas, preguntas, Ana? No, ya no. Ok, entonces, ¿qué es lo que había pasado? Estaba bien tu idea, lo lograste resolver con el módulo que ahorita vimos, pero también lo puedes resolver como tú lo tenías, ¿no? Haciendo directamente la división y preguntándote si la parte derecha, a partir del punto de decimal, es cero o no es cero. Ok. Ahorita vamos a ver un poquito de optimización, porque ahorita tu código, por ejemplo, ¿qué pasa si le pones un número larguísimo? Ahorita tu número es 6. ¿Qué pasa si le pones 427 mil millones? Y va a tronar. Bueno, pues es Porque que va a ocupar mucho tiempo. de también, bueno, pues justamente por eso es que vamos a ver ahorita cómo lo optimizamos. Ajá. Ok. Pero te digo, ponle uno para nada más para que veamos un número grande, grande. Ay, que te guste. Ni tardó, ¿no? Nada. Ok, dale. Ya, dice que ya te acabaste la memoria. Tu computadora no tiene memoria para poder hacer esa aplicación, ¿no? Entonces, pero bueno, pero parece ser que no es tan problemático, ¿verdad? Ir así. Pero vamos a ver cómo lo optimizamos. Antes de continuar, ahora le pasamos el control a Laura. Laura, ¿tú nos podrías enseñar tú cómo lo resolviste? ¿O tienes dudas? Sí. Ay, güey. Yo, sí, con el que más me costó trabajo fue el de los primos. ¿Ah? Y pues, de hecho hice varios. Hice como prueba, otro y otro y otro. No te preocupes. Así, justamente esa es la idea, que vayas viendo qué es lo que puedes usar. Ajá, y bueno, creo que todos son distintos. En algunos no me salía, pero creo que en este ya me empezó a salir, pero todavía no lo he puesto en una función. No te preocupes. Ahorita vamos a ver que funcione la resolución y después vamos a ver cómo lo encapsulamos. Uh-huh. Pues primero hice lo de el contador para empezar a dividir. Utilicé lo del módulo. Y bueno, utilicé el if y después el else, pero bueno, a mí me va a imprimir todo esto, toda esta lista de número. Al igual que con Ana, a lo mejor lo que nos importa es que él haga el análisis y al final nos imprima. Ajá. Entonces, los silencios. Sí, los prints, a lo mejor ponlos al final, ¿no? O sea, ¿qué es lo que llevas como bandera de control? ¿Qué es lo que te dice si es primo o no es primo? Pues aquí que bueno que el módulo sea igual a 0 es que no es primo. Perfecto, esa es una de las reglas, ¿no? Ajá. Si tenemos que algo es módulo igual a 0, no es primo. No es primo cuando, con dos condiciones, cuando el número por el cual estás haciendo módulo no sea 1 y no sea el mismo. Ajá. Ajá. De manera que tú lo solucionaste con tu range, yendo desde 2 y llegando hasta n. Uh-huh. Por ejemplo, Laura no incluyó ni al 1 ni al n. Simplificó tu condición, Ana. ¿Sí te diste cuenta? O sea, tú tenías la condición del 1 y el n y tú por eso dijiste, tiene que ser mayor que 2 para que ya no sea primo. Ella dijo, no, nada, esos no existen. Entonces, si encontramos uno entre estos dos que cumple con esto, ya no es primo. Ajá. Entonces, listo. Ahora, si no lo encuentra, lo que hace es que le suma... bueno, aquí dice que le sumas 1 al contador, pero el contador lo estás obteniendo de range, ¿no? Es que también me pasaba lo mismo, de que el contador como que ya no avanzaba, se quedaba y era como de, bueno, y lo demás, y ya no lo hacía, entonces por eso como que lo metí, pero... O sea, ahí ese y no tiene mucho sentido, ¿no? Pero pues no sé, ¿sabes? Sí, a ver. Según yo este no es primo. Pues sí, ya jaló. Sí, es que en mis anteriores también tenía ese problema de que el contador solo lo hacía como
la primera ronda, me imprimía las cosas, pero ya no me volvía a hacer, o sea, yo ya no veía que me volviera a hacer el módulo con el siguiente i, pero sí, ahorita ya jaló en este. Perfecto, sí, bueno, es que estaban en eso. Ahora, de nuevo, parte de lo que les decía de ver la optimización, vamos a ver, voy a tomar el control, vamos a ver esta parte de la optimización, donde como bien dijo Laura, nosotros tenemos un número, que es el que vamos a querer probar. Voy a aumentar todo esto hasta arriba, para que ya no me molesten. Entonces, tenemos un número que es el que quiero probar. Y entonces teníamos una condicional, ¿no? Bueno, más bien, habíamos generado un for y un range de 2, que está perfecto lo que decía Laura, hasta número, ¿no? Ujú. Entonces, en esto tengo ya una lista de enteros que van, o un contador que va a ir cambiando en esos enteros entre el 2 y el número que me interesa, ¿no? Entonces, para probar un entero, la condición que bien puso Laura era la de si número módulo i, perdón, es idénticamente 0, ya podemos decirle print No es primo directamente. Y otra de las palabras que no le habíamos dicho, pero que Laura ya la conoce, es break. Break, órale. lo que hace es salte del ciclo. Aquí le quedaban algunos para avanzar, ¿no? Pero aquí no. Esto. Entonces, si logramos encontrar uno que sea idénticamente 0, simplemente no es primo. Y listo. Si ahí llegáramos a poner breakpoint, ¿también sacaría del ciclo? Aquí. Ajá, en vez de break, el breakpoint. Pero el breakpoint es para el debug. Es Ok. para cuando quieres ir pasito a pasito. Esos no tienen que ver. Entonces ya tenemos esto. Y hasta donde yo entiendo, lo único que queremos es ver si acaba el ciclo, quiere decir que no encontró ninguno, ¿no? Ujú. Print es primo. Ah. Sí, ¿no? Mm, Si nunca entra a la condición de que se rompe, esto. Ahora, ya acabó el ciclo. Siempre que acabe el ciclo va a poner es primo. Entonces, si encuentra uno, me va a decir no es primo y luego me va a imprimir es primo. Entonces, ¿cómo hago para que eso? Lo que podemos hacer es generar una flag, ¿no? Entonces, prime flag es igual a false. No, es igual a true. Vamos a crear, a pensar que siempre es primo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? No es primo. Prime flag. Prime flag es igual a false. Break. Prime flag. Listo, ¿no? O sea, si esto se mantiene true hasta el final, va a imprimir esto. Si en algún momento cambia, no va a imprimir esto porque ya encontró la condición que lo hace, ¿no? Entonces, Ya no es necesario poner hasta abajo que sea igual a true. ¿Mm? Ya no es necesario poner en la línea 105 que prime flag es true. No, porque acuérdate que ya puede ser el valor. Como ya es un booleano, o sea, sí puedo poner idénticamente a true, pero es redundante, porque si ya es true, ya es un valor lógico, ¿no? Es el poder de los booleanos. Ok. Entonces, entró a no es primo y obviamente no entra aquí. A lo mejor hay una forma más elegante de resolverlo, pero eso. Ahora, esto es muy bueno para la cuestión de la memoria que estaba haciendo, porque Ana
lo que creaba era toda una lista de todos los valores. Aquí yo no estoy creando una lista. Y aquí yo me estoy deteniendo en el momento que encuentro que la condición se viola. Por ejemplo, si le pongo un 1 más, no sé. Por ejemplo, ese es primo. E hizo todo el ciclo. Vamos a ver. Bueno, obviamente este no va a ser primo. Pero no fue primo. Déjenme ponerle print. Antes de que salga del ciclo, voy a ponerle print y. A pesar de que yo tengo un número terriblemente largo, lo encontró en la primera instancia. No ocupó nada de memoria. No es primo. Y solo usó 29 cosa más. 29 entradas, ¿no? Entonces, a pesar de que tengo algo muy grande, encuentra relativamente rápido, ¿no? Ahora, el gran problema es cuando tengamos que esto sea realmente un primo. Es que ya lo difícil va a ser encontrar un primo. A ver. Pero un número gigantesco primo. No, pues es que hay no, en Wikipedia no nos sirve. Creo que el 2.147.483.647 es. Pero es que ese todavía tiene muy poquitas cifras, ¿no? Wow. O sea, yo aquí ya tengo una lista de los primeros 10,000. Órale. Estoy buscando un número primo así. Encontrar mis primeros 1,000 millones de primos. Aquí estamos. No, pero es que... Yo busqué número primo de 8 cifras. A ver, entonces, ¿cuál es? 73 millones. 73. Mejor díctamelos porque... Si no, 73 939 ajá. 133. Pues todavía es muy pequeño, ¿no? Pero mira, ya se está tardando bastante, ¿no? Y te dice que es primo. 73. Ahora, el gran problema justamente con esto es que, si te diste cuenta, una de las maneras en las cuales podemos evaluar esto es a través de Timeit. Ay, ¿cómo se usaba Timeit? Timeit. Y luego clase 3. No sé cómo usarlo en un archivo. Bueno, luego le...
hay una función que se llama timeIt, que permite medir, pero creo que timeIt solamente es para cosas chiquitas. Luego les busco. Hay otra que hace 1000 veces iteraciones y te checa cuál es la mejor. Pero bueno, obviamente la búsqueda de números primos, y cuando los números primos empiezan a ser grandes, la cosa empieza a ser más difícil. Pero lo importante, vamos a ver, vamos a buscar uno más grande. Aquí está. Tengo un número primo más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuánto creen que se vaya a tardar esto en ejecutarse? No sé. Ok, aquí hay un errorcito. Ahí está. Ya está corriendo. Lo importante, bueno, lo que también podemos ver es básicamente el performance que está utilizando. Si se dan cuenta, a pesar de que dice, mi sistema dice que Zoom está utilizando más, aquí está Visual Studio Code. Aquí estamos, Visual Studio Code. Y en el Python solamente está usando el 0.1% del CPU. No lo está utilizando mucho. Y debería de haber un subproceso de Python. Acá está. Python casi no está usando nada, aunque está haciendo las pruebas. Espero que se esté trabajando. Sí, se está trabajando. Ahora, la tarea no es muy pesada para la computadora, pero es muy larga. Ajá. No sé si vayamos... La podemos dejar ahí y les digo cuánto tarda en verificar. Pero bueno, de esta manera ya vimos que hay una manera muy fácil de crear, y aquí yo no estoy gastando memoria. Si se dan cuenta, o si se acuerdan, había un pequeño problema con el código de Ana, cuando le dijo, ya te acabaste tu memoria. ¿Y por qué? Porque tú pediste que creara la lista. ¿Para qué la creamos? No sé, aquí lo único que estamos creando, si se dan cuenta, son 3 variables, ¿no? El número que queremos, o 3 clases. El número que queremos probar, la flag que me ayuda simplemente el control de si estoy bien o estoy mal, el i y el range. Y no tengo que guardar todos los que estén en el range. Lo que sí es que estoy probando todos. Listo. Entonces, ¿hasta aquí dudas, preguntas? La otra tarea. Yo digo, tal vez mejoraría un poco si en vez de crear la lista le meto directo el valor. El valor, o sea, para i que está en range, en el rango de 1 a x. Ah, ok. Mira, pruébalo, cámbialo y ponle algo grande. Mira, todo un core está trabajando a todo lo que puede, pero solo uno. Y tengo aquí 8 cores, entonces pues lo dejamos que ahí trabaje y que trabaje, ¿no? Todavía no acaba, ¿eh? Veremos si logra acabar antes de que se termine la clase. La otra tarea. ¿Qué pasó con su otra tarea? Yo creo que sí la saqué, solo que me imprime como muchas veces el resultado de la raíz. A ver, vamos a ver. Aquí está. Ok. Entonces tenemos ahí la raíz de un número. Tenemos una seed, que le decimos que el número entre 2, y ya tenemos a x, y luego le decimos for i in range de 50. 50 veces va a ser el ciclo, ¿no? Ajá. Entonces, si x por x es igual a número, ya acabamos, ¿no? Ya no hay ningún problema. Después dice, si no,
X, o el nuevo X, es X más número entre X. Ajá. X más número entre X entre 2. No, nomás debería de ser X más número entre 2. ¿Por qué es número entre X? Pregunta. Porque lo estoy dividiendo otra vez entre X para acercarme un poco más rápido que ir dividiendo entre 2, 2, 2, 2, 2. Ah, bueno, ok, perfecto. Y listo. Entonces, a ver, por favor, entremos. Ah, bueno, ahí sí. Ok, aquí ya está en una función y ya lo evalúo, ¿no? Como... Ujú. Está ejecutando. ¿Cómo saber cuando estaba pensando en la computadora? Pues ahorita ahí dice que está. Si quieres pon control C para matarlo. Ahí está, ya lo interrumpiste. Ujú. Dice que estaba trabajando en otro programa. Sí, Ok. aquí está. O sea, el primer acercamiento Ujú. y ya a partir de aquí ya me da la raíz, pero me lo imprime como, bueno, las 50 veces. Ok, y de nuevo es la misma situación, ¿no? Si te das cuenta, tienes los prints dentro del ciclo. Por eso cada vez que entra un ciclo, inicia, ¿no? O entra. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Que al final, no importa si ya llega, o sea, de hecho, si te das cuenta, no importa si entra a tu primera condición o a tu segunda condición. La segunda condición es la importante, ¿no? Ujú. Entonces lo que podrías hacer es sacarlo y al final simplemente poner las raíces X, ¿no? Entonces aquí poner como... Por ejemplo, quita el if. Los ifs, quítalos. estos dos. ¿Estos dos? Pero obviamente manteniendo el código que está dentro de los if, ¿no? El importante es el de X, ¿no? X más número. Este. Ujú. Ujú. Pero quita los ifs. Y el if y el else, quítalos, ¿no? No los necesitas. Nada más quédate Ok. con eso. Sí, 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 sí. No, ese quítalo también. Todo eso quítalo. ¿Todo esto? Sí, ¿no? Ujú. Y ya que termines el ciclo, pon tu print de las raíces, a ver si funciona. Mm, mm. Te faltó. No. Ah, bueno, aquí está. Listo. Vamos a ver, prueba otros números. ¿Cuál es la raíz de 2? Ahora, la pregunta sería, ¿qué tan preciso es este cálculo? Aquí, en lo que esto sigue calculando, déjame iniciar uno nuevo.
les voy a enseñar que obviamente, como les había mencionado, traerme esto para acá. Como les había mencionado, bueno, esto sigue calculando, sigue buscando a ver si ese número es primo. Ya saben qué ciclo va, pero lo sigue intentando. Ok, entonces, como les había mencionado, con las cosas que ya hemos visto, ya podemos hacer cosas relativamente interesantes. Sin embargo, va a llegar un punto, y no estamos ya muy lejos de eso, donde lo importante van a ser qué es lo que podemos hacer con los módulos, porque usualmente sí podemos programar todo desde cero. Sin embargo, no es ni útil muchas veces ni interesante dedicarnos a eso cuando lo que queremos hacer es, yo necesito ya poder calcular una raíz cuadrada sin problemas, ¿no? Ahorita hicimos esto para justamente probar si lo estaban entendiendo bien. Pero entonces vamos a poder empezar con la importación de módulos. Ajá. Y hay un módulo en particular que es muy útil, que se llama Math. Que es el importar matemática. Entonces, con esto, ustedes ya tienen acceso a varias funciones de Math, como sacar cosenos, senos, exponenciales, bla, bla, bla. Y hay una en particular que nos importa, que es raíz cuadrada. Entonces, y vamos a ver, voy a guardar esto, 3.1, y otro, y podemos quedar en Python, y aquí está, me dijo que la raíz cuadrada es eso. ¿Cómo se compara con la tuya? Voy. Se me ocurre copiar, o sea, poner esa función y correrla y comparar los números, ¿no? Imprimir ambos. Sí, vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces aquí era Gont, ¿no? Luego print mat. Bueno, aquí tal vez podría ser n, aquí n, para ponerlo solo una vez, ¿no? Y córrelo. Pues se acerca bastante bien. Pero o sea, solo este último decimal fue el que... Bueno, pues parece ser que con 50 veces ya te acercaste bastante bien, ¿no? Estuvo bastante bien. Listo, este estaba igual sencillón. Laura, ¿tú cómo lo resolviste? Había mencionado que... ¿Cómo era ese método? Babilónico. Ese. Entonces... pues... Bueno, esto todavía no sé si ponerlo. Para definir los valores en cero. Igual y no. Ajá. Pero pues... ¿qué hice? No sé, sería buena pregunta que nos explicaras. Pues mi función es sacar la raíz de cierto número. Entonces empieza a hacer un contador. Ajá. De todos los números antes de llegar al número que del que quiero sacar la raíz. Ok. Entonces el método no era
¿Cuál era el método? Yo les había explicado que uno de los métodos más sencillos, o al menos el que a mí me parece más sencillo y que lo conoce la humanidad desde hace mucho tiempo, es recordar cuál es la definición de la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada básicamente es una operación en la cual buscamos un número que multiplicado por sí mismo nos dé el número del cual estamos buscando la raíz, ¿no? Entonces, o sea, si lo que podemos ver aquí, okay, tenemos entonces que nosotros tenemos la raíz de un número por raíz de n es igual a n, ¿no? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es este número? O sea, ¿dónde se cumple esta condición? Ahora, si yo tengo cualquier número n al cual yo le quiero encontrar la raíz, lo que básicamente puedo hacer es preguntarme, dividirlo entre un número b, por ejemplo. Bueno, a lo mejor es una mala letra. Vamos a decirle que okay. Es por la idea de ver un número como una figura geométrica, ¿no? Entonces estás buscando llegar a un cuadrado. Exactamente, x0, ¿no? Y aquí nos va a dar una respuesta que le vamos a llamar y0, por ejemplo. Y la gran pregunta es, x0 por y0 es igual a n. No, más bien, y0 por y0, ¿verdad? No tiene sentido. También podría ser la pregunta que si x0 es igual a y0. Sí, también. Y0 por y0 es igual a n, o como bien dijo Ana, x0 es igual a y0. Estas son las preguntas, ¿no? Que queremos resolver. Cualquiera de las dos nos sirve. Entonces, si no es así, yo puedo iniciar con cualquier guess. Ajá. Si tengo, por ejemplo, si yo quiero buscar la raíz cuadrada de 2, ¿no? Quiero buscar cuál es la raíz cuadrada de 2. Entonces yo puedo decir, lo divido entre 2, entre cualquier opción. Por ejemplo, 2. La respuesta es 1. Espero que me crean. Y es obvio que 2 y 1 no son iguales hasta el momento. Ajá. Pero lo que queremos es que en esta división, lo que yo tenga aquí, como y0 sea igual a x0. Eso es lo que queremos, que es lo que nos planteó Ana. Entonces, lo que te decía es que yo puedo hacer una cuestión iterativa. Yo puedo decir, ahora, x1 va a ser igual a x0 más y0 entre 2. Puedo crear esta ley de recursión. ¿Por qué voy a crear esa ley de recursión? Yo sé que tengo dos números que quiero que se acerquen más. Ajá. Y uno por un lado está dividiendo a mi número principal o a mi número del cual yo estoy buscando, y el otro es el resultado de esa división. Entonces, ¿qué quiere decir? Si uno es más grande que el otro, lo que quiero hacer es, de un lado, como yo estoy dividiendo, tengo que disminuirlo para que el resultado aumente. Entonces, esta forma de compensarlo, ¿no? Entonces, el promedio de esos dos números debería de ser un mejor guess. ¿Cuál es el promedio de estos dos números? 1.5, ¿no? En nuestro ejemplo. Entonces, ahora tenemos 2 entre 1.5.
¿Cuánto es 2 entre 1.5? Uno punto y algo. 3. No sé. No tiene por ahí. Bueno, 1.5 son 3 medios. Ah, no. Estos son 4 tercios, ¿no? 1.33. Sí, 4 tercios. 1. 1.3333. ¿Ah? Ya lo tenemos. 1.3 ya es igual a 1.5. No, pero tiene que estar entre esos dos números, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente guest? X2 es igual a 4 tercios. No me voy a volver loco. A 4 tercios más 3 medios entre 2. ¿Y cuánto es eso si se acuerdan de las fracciones de la primaria? $17 doceavos. Muy bien. 17 doceavos. Creeré en ti porque no hice. Yo solo vi un 6 aquí abajo, entonces aquí es un 6. Y esto es un 8. 8 y 6 son 8 y 6 son 12, ¿no? 14, perdón. Y luego lo dividimos nomás entre 2, ¿no? 14 doceavos. ¿Sí son 14 doceavos? Creo que sí. Lo hice en la calculadora, pero a No, ver, lo hago a mano. entonces le creemos a la calculadora. O sea, simplemente era la idea de que 4 tercios es igual a 8 sextos, ¿no? Y 3 medios es igual a 6. Ah, no, pero es que ahí no estoy multiplicando por... Es 9 sextos. 9, ¿no? ajá, sí, 9, sí, ya olvidé. Y sale 17. Bien. Entonces ya tenemos este. Y entonces, de nuevo hacemos lo de que 2 entre el 17 doceavos. Ajá, es igual. Y hacemos esto. Y seguimos así. Y vamos avanzando. Y cada vez vamos acotando cada vez más esto. Hasta que en algún momento, obviamente con raíz de 2 nunca vamos a llegar. Pero Ana estableció que sus ciclos iban a ser 50. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro más o menos, Laura? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer en tu código? Pues además de que me faltó agregar el de que si cierto número por cierto número ya daba exacto, ya no hiciera nada. Ok. Supongo que más iteraciones. ¿Y ahorita cuánto te está dando? ¿Tu range hasta dónde va? Pues es hasta, digamos, la No, tendrían que ser más a iteraciones, m-1, ¿no? ajá, a y-1. Entonces, por ejemplo, range, en vez de que sea y, ponle 100 a lo mejor. No sé, a lo mejor estoy exagerando. No, pero porque A ver, entonces tenemos que I ya tiene el I más 1 ya no sirve, ¿no? Ese no nos sirve, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es X0. X0 va a ser tu primer guest, ¿no? Que ese lo puedes poner afuera del ciclo, ¿no? ¿Con qué vas a empezar? ¿Cuál va a ser tu primer número para dividir? O sea, acá en el 6. Estoy media perdida. Ok. Vamos a crear un valor que se llame X, ¿no? Y que ahí va a ser tu primer guest. X, ¿cuándo quieres que sea? ¿Por qué número vas a empezar a dividir cualquier raíz? Pues por 2. Pues es arbitrario. Entonces, ya dentro del ciclo, vamos a preguntarnos, o vamos a empezar con
con el truco, ¿no? Entonces, X, ¿cuál va a ser el siguiente paso? O sea, ¿cuál sería X1? Sería nuestro X. X1 es igual a X0 más Y0. Pero Ahora, lo único que yo voy a hacer aquí es que no voy a crear un X1, sino voy a simplemente llamarle X, ¿no? Porque es el ciclo el que me permite dar el giro, ¿no? ok, Entonces X va a ser igual a X, X más que es Y0. Y0 es nuestro Y. Y0, ¿te acuerdas que era el X entre número 2, ¿no? entre X0, ¿no? Que de aquí viene la expresión que tenía Ana, ¿no? Ya. Entonces esta es. ¿Cuál es esta tu número? Y. En tu caso es Y, ¿no? Ujú, Ujú, Y entre X. ujú. Y todo eso entre 2, ¿no? Y entonces deja que el ciclo haga lo suyo. Entonces esto ya no. Print. Ujú. Ay, no. Dice que no has definido una cosa que se llama raíz 2. Acá. Sí, hay que regresar. X, ¿no? Puedes regresar X. Ujú. ¿Qué va a ser? Pero no, ahí sí estaba bien, ¿no? Es decir, la raíz. Sí. Cierto. Ahora aquí algo pasó. Acá te faltan unos paréntesis, Algo ¿no? de un punto. Listo. Ujú. Entonces, con esto podemos entrar. Ahora, la pregunta es, ¿100 veces es suficiente? Ana tenía 50 veces. Y me dio lo mismo. Ajá, y obviamente Laura utilizó el doble de ciclos, ¿no? ¿Cuándo va a ser? Pues básicamente, así como con lo de la incertidumbre que vimos en el curso, muchas veces en algunas cosas va a depender de qué vamos a hacer y qué vamos a hacer con ese número. Ajá. Entonces, así es como vamos a poder trabajar, ¿no? Cuando nos preguntamos para qué vamos a utilizar ese cálculo, usualmente cuando no representa problemas de cálculo, utilicen lo más que puedan, ¿no? En este caso, con 50 o 100 ciclos, ya les dio básicamente toda la resolución que les puede dar por default Python. Ajá. ¿Cómo cambiamos la resolución de lo que nos entrega? Es una de las cosas que no hemos visto. En el formatting, uno puede poner cuántas cifras significativas quiere poner. Voy a tomar el control de nuevo. Para que veamos esto. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Este es su formatting, ¿no? O sea, básicamente ahorita cuando le diga que corra esto, va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Ahí está. Pero si se dan cuenta, ahorita me dio menos cifras. Python nos permite decidir cuántas cifras significativas vamos a poner. ¿Cómo lo hacemos? A través de poner un punto y después el número de cifras que queremos. Por ejemplo, si queremos nada más una, lo ponemos así. Si queremos que nos dé 18, lo ponemos así. Si podemos, no sé hasta qué límite. Creo que
24 o algo así va a ser el límite. No, miren, me pudo dar 38 cifras. Pregunta, ¿hasta qué punto su programa sigue dando lo mismo que con más? Podemos probarlo, ¿no? Pruébenlo ustedes. Ya le pueden poner ahí, no sé si llega hasta 58. Por ejemplo, creo que aquí ya alcancé el tope. 78, sí, miren. A partir de aquí ya me da ceros. Simplemente quiere decir que Python ya superó su resolución, ¿no? Porque obviamente la raíz de 2 es un número irracional, ¿no? No hay forma en la cual en algún momento se vuelva periódico en ceros. Entonces solamente tengo estas cifras para calcular, ¿no? La gran pregunta es, ustedes, su código, con 50 ciclos y con 100 ciclos, ¿ya llegamos a toda la resolución que nos da Python? ¿Ya alguien lo tiene? Sí, yo. Muéstranos. Aquí está. Le puse 50. Y la pregunta es, ¿en qué punto empiezan a ser diferentes? Mira, para hacernos más fáciles, quítale lo de las raíces, para que las veamos una sobre otra. Aquí, ¿no? Aquí. Ya hay un... No, más arriba, ¿no? Ya hay el 095. Sí. Ajá, aquí. Entonces, con 50... solamente aseguramos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cifras significativas. Y justamente, ¿qué pasa si le ponemos 100? ¿Qué crees? Lo mismo. Y a ver si le das un poquito, a ver, más ciclos. Yo creo que ahí ya llegamos al tope, ¿no? Llegamos al tope que nos puede dar. 100 es el tope y más allá necesitamos algo extra, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Ya estamos sumando, o sea, ¿por qué ya no está cambiando? Porque básicamente la diferencia entre X y número entre X ya es casi nula. Entonces ya no tenemos más resolución para irnos acercando, ¿no? Ya llegamos hasta donde deberíamos de dar, de manera que X más número de X, o sea, ya se cumplió la condición de igualdad para el programa. No quiere decir que para la realidad, para el programa. Entonces es importante ver esto que son las limitantes y tenerlo siempre en cuenta, que a pesar de que hagamos un cálculo muy bonito y eso, siempre va a estar limitado por lo que podamos, ¿no? Y obviamente, ahí está, ¿no? Algo ya anda más raro ahí. Hasta con 10 lo cumple. Imagínate. ¿Con 5 también lo cumple? Sí, está como raro, ¿no? Sí, eso ya no sé si está bien.
A ver, dale 3, a ver. Rapidísimo, converge entonces. No, algo está ahí muy raro, ¿no? No, aquí ya. ¿Hasta aquí llega? Ah, sí, ya. No, entonces converge rapidísimo, ¿no? Pero bueno, entonces por eso les decía que este es uno de los métodos más eficientes que tenemos. Ok, entonces, antes de terminar, que hoy fue una clase de vamos a ver las tareas. ¿Dudas, preguntas de lo que estuvimos ahorita viendo, revisando? Ok, vean, también les sigue quedando de tarea que pulan sus códigos y los empaqueten ahora sí en las funciones para que ya no haya problema con algunos que quedaron todavía libres. Ok, break habíamos visto que es una función que nos permite romper los ciclos, ya sea un ciclo de for o un ciclo de while. Ajá, cualquiera de las dos nos permite. Ahora, aquí había una de las partes que habíamos visto un poquito, que era lo de split, que nos permitía separar las strings, que era algo que ya habíamos visto en este método de cuándo ver lo de la división, lo que tenían al principio. Pero antes que todo, no les había hablado de la gran función y la gran, en verdad, función que es help. Help, muchas veces tenemos ahorita ya la gran posibilidad de que pues, estamos conectados a internet y siempre podemos googlear lo que sea y alguien ya lo pensó, ya lo preguntó o hay información de cómo hacerlo. Pero Python y la mayoría de los módulos que se le pueden añadir tienen ya su propia documentación, tienen ya la información directa de cómo está funcionando alguna función. De manera que entonces con help podemos llamar esa información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cómo funciona range, por ejemplo, yo pongo help range. Okay. Ahí está. Y entonces me va a dar información exactamente de qué es. Range me dice que se usa, hasta dónde se detiene, o puede usarse como start, stop, y todavía uno adicional que es step, que era lo que ya habíamos visto, ¿no? Y te dice qué es lo que hace. Regresa una secuencia de enteros desde el inicio, inclusivo, o sea que está dentro de eso, hasta donde se para exclusivo, ¿no? Que excluyente. Entonces es lo que básicamente lo dice por cada paso, ¿no? Range y como J produce I más 1, I más 2 hasta J menos 1. Siempre por default el start es 0 y cosa más, y stop es omitido. Range de 4 produce 0, 1, 2, 3, o sea, te va diciendo qué es lo que obtienes. Y entonces y te dice cómo funcionan todos los métodos que tiene la clase de range. ¿Recuerdan de que con dir podíamos ver todo esto? Pues aquí nos dice qué es lo que cosa más, lo que, por ejemplo, aquí están algunos de los métodos. Count te dice que te regresa un entero, que te regresa el número total de ocurrencias de un valor. Index te regresa el índice. Y ahí está el start, step y stop. Perdón, dejen de abrir la puerta. Hola, buenos días. Un robote. Sí, que estés bien.
Sí, sería todo. Gracias. Perdón, es que vinieron a recoger la basura. Entonces, por medio de help, pueden obtener la información cuando algo no les funcione, cuando no sepan cómo funciona, no se acuerdan de algo, de cómo poner los parámetros. Con help van a poder obtener información. Ok, acá tenía mis notas, o bueno, esto. Ya ven, ¿no? Y luego teníamos, por último, antes de que ya acabe esta clase, íbamos a ver otra de las cosas de flujo de programa, que era el manejo de errores. Ajá. En Python, usualmente, por ejemplo, si yo pongo print X, ahorita ya PyLint me está diciendo que algo anda raro, ¿no? Me dice X no está definida. Pero si yo soy necio y lo corro, justamente Python me va a decir, hay un error de cosa más en tu programa. X no lo has definido, esto es todo lo que yo tengo en mi programa, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo yo puedo manejar estos errores? Porque si yo, por ejemplo, tengo aquí print X, y luego acá atrás tengo igual a 7, B igual a 8, E igual a A más B, por decirlo menos. Y luego le pongo print C. Si yo corro el programa, como les decía que Python es algo que va leyendo línea por línea y ejecutándola, en el momento en que encuentra un error, ya ¿cómo se llama? Ya termina, por así decirlo, ¿no? En el momento en el cual hay un error, detiene todo el código, entonces todas las instrucciones que estén después de un error ya no funcionan. Sin embargo, yo puedo ponerle qué es lo que quiero que haga en caso de que se encuentre un error. Ajá. Entonces, para esto vamos a utilizar, hay tres formas, o bueno, hay un statement para poder hacer esto que se compone de tres componentes. Por ejemplo, está la instrucción, la palabra reservada, try. Ajá. Try básicamente significa intenta, y entonces básicamente lo que le vamos a decir a Python es intenta hacer algo. Por ejemplo, de nuevo tenemos print X. La siguiente parte de esta instrucción es la palabra reservada, except. Voy a ponerle print. No se pudo ejecutar la instrucción try. Y existe una más que se llama finally. Finally es una parte de código que siempre se va a ejecutar. ¿Sí? Pues siempre se ejecuta. Entonces, ya tengo aquí mi código y luego ya puedo seguir acá con A igual a 1, B igual a 2, C es igual a más B, A más B, y print C. Si se dan cuenta, tengo exactamente la misma estructura. Tengo acá arriba una instrucción, pero ya la puse dentro de un intenta. Después esto es lo que se va a ejecutar si no puede hacer lo que esté aquí. Y esto es algo que siempre se va a ejecutar ya que pasó este bloque. Corro este programa. Me dice no se pudo ejecutar la introducción de try. Esto siempre se ejecuta y continúa el programa por acá. Ahora esto de aquí parecería muy bobo, pero muchas veces es increíblemente útil. Ajá. Porque muchas veces vamos a tener, por ejemplo, ustedes tenían una función muy bonita para calcular la raíz cuadrada. Vamos a hacerla. Vamos a poner
raíz cuadrada, así le voy a llamar a mi raíz de n, es igual, estoy volando justamente lo que ustedes hicieron, teníamos una primera x, que era n entre 2, y luego teníamos un for in range, ya habíamos visto que 10 era muy buena aproximación, por ejemplo, y luego teníamos que x era igual a x más n entre x entre 2, ¿no? Y entonces teníamos return x. Ahí está, ¿no? Entonces todo esto funcionaba bien. Print de 2, por ejemplo. Ya tenemos. Y aquí ya tengo mi preciosa raíz, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo soy alguien que no entiende y pongo así, me va a dar bastantes errores. Y me dice, no puedo ponerle un string a cosa más y trabajarlo como si fuera un entero, ¿no? Pero entonces, yo puedo trabajar de esta manera. Por ejemplo, try. Dile, intenta hacer la división. Si no puedes, ¿qué es lo que podemos hacer? Imprimir que no es un número. No, más bien. Vamos a decirle que intente primero convertirlo. Intenta convertir lo que sea que le pusieron en float. Print no es un número. Por ejemplo, vamos a usar finally. Finally es opcional, puede estar o no estar, pero es porque es algo que siempre se ejecuta. Ahorita si quieren no lo usamos. Try, conviértelo en esto. Y entonces, ahora sí haz que x sea igual a n entre 2, ¿no? Entonces, con esto hice que ya funcionara el programa. Porque lo estoy intentando. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si ya yo le doy algo como por ejemplo true, que esto sí no es posible. Ah, no, sí es posible. Convertir true a float es un 1, ¿no? ¿Qué cosa no sería posible? Perro. Perro. Perro ya no me dice, ¿no? Entonces, no pudo esto, no es un número, pero después está esto y ya me dio otro error. Me dice que la variable no está definida. Entonces, lo que podríamos decir es que aquí nos ponga return para que termine la función. Listo. Entonces, con esto del manejo de errores, ay mamá, perdón, empujé el escritorio. Uno puede ver comportamientos y uno a veces, esto para qué es muy bueno y esto les va a servir mucho tanto a ti, Ana, como a ti, Laura. Porque muchas veces uno puede diseñar una función, puede saber cómo estuvo, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere obtener de algo, pero a veces vamos a tener que darle ese programa a alguien más. Alguien más va a tener que utilizarlo o no vamos a saber cuál van a ser la información de entrada. Entonces, try me va a permitir muchas opciones de cómo manejo los errores que vayan generándose. Ajá.
puedo tener salidas personalizadas o, en este caso, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Intenta directamente hacerlo de esto. Si no puedes, más bien, si no puedes, dile que haga el float de n, y ahora sí, entre 2, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí pues, nunca iba a funcionar porque perro no es convertible, ¿no? Ah, ok. Primero tengo que convertirlo. Me dice que no puedo hacerlo así. N, y ahora sí en entre 2. Y aquí está. Entonces, puedo intentar algo directo, pero si no, tengo un plan de respaldo de qué hacer en caso de que algo no esté funcionando. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el caso anterior donde primero intentábamos hacer n un real, el except no se puede poner hasta el final, o sea, meter el for y todo eso en el try. Claro, o sea, para que lo intente hacer todo y al final si no puede, ya me diga que no es un número. Claro que sí, o sea, puede estar toda nuestra función dentro del try y que el except es print. Algo no salió bien. Bien, al parecer n no es un número, no, al parecer no se introdujo. Algo así, ¿no? Y de hecho este return puede estar acá. Tal cual, yo lo puedo meter todo, o sea, intenta usar la función, ¿no? Ahora, en este, ¿cómo se llama? Me está diciendo que algo no salió bien. Al parecer no se introdujo un número. Sí se introdujo un número. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí obviamente yo introduje un string, ¿no? Ahí está. Entonces, de esta manera ustedes, y les digo que existe también el finally. No sé, print, lo que sea. Esta tercera, todo lo que esté en finally siempre se va a ejecutar, ya sea que pueda o que no pueda. Esto se va a ejecutar. Aquí está lo que sea. Entonces, esto nos va a servir mucho porque, por ejemplo, cuando estemos pretendiendo analizar algo o pretendamos darle información de entrada o algo así, le podemos decir, inténtalo, intenta hacer esto. De manera que cuando haya un error, no te detengas. Por ejemplo, me puedo imaginar un número determinado de datos que estemos buscando un dato. Intenta encontrar este dato. Ajá. Si no está, por ejemplo, tenemos un diccionario, una base de datos, donde estamos buscando una key en particular. Si esa key en particular no está, en principio el programa se rompe. Ajá. Sin embargo, si lo que encontramos es que al no existir, mejor la creamos para dejarla vacía, podemos usar un try. Ajá. Intenta usar esa key. No está, créala. Y sigue el programa.
Eso es el manejo de errores. Ok, entonces, ¿hasta aquí lo que vimos? ¿Alguna duda? No, alguna. Bueno, pues entonces nos veríamos la siguiente vez, ¿vale? Ok. Cuídense mucho y gracias por haber venido. Que no se les Bye. olvidara, a pesar de que estaban muy dormidas. Ya. Karen escribió que se le olvidó completamente. Tache. Vale. Profe, estos videos, ¿dónde los podemos ver? Sí les mandé el link, ¿no? A ti no te los mandé, Ana. Qué grosero soy. Ahorita te lo mando. Espérame,